Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Lachino Mendoza. Yo nací aquí en Morelia, Michoacán. Mi familia se fue de aquí porque eran unos momentos muy difíciles, ¿no? Se vivía entonces la guerra sucia de los años 70 precisamente, ¿no? Entonces, sobre todo sobre la Universidad Michoacana había un movimiento muy fuerte estudiantil de maestros que fue reprimido, que fue llegó el ejército, entró a Morelia antes del 68 en Tlatelolco. Aquí fue digamos que el ensayo, ¿verdad? de esos sucesos de los 60, ¿no? Entonces, pues mis papás, mis jefes, siempre estuvieron ligados a la universidad, ¿no? Sobre todo a la Universidad Michoacana, Nicolaitas. Y pues nos tenemos que ir de Morelia, ¿no? Muy chiquillo en el kinder, ¿no? Porque nos fuimos a Guerrero. Entonces, pues imagínate, eran los tiempos de la guerra sucia de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de Rubén Figueroa, ¿no? Que gobernaba, de la Dirección Federal de Seguridad. En fin, una infancia pues, muy privilegiada, ¿no? Porque pude vivir en el campo, ir a una escuela rural y pues muy interesante la vida ahí en Guerrero, ¿no? Mi papá trabajaba en la Universidad de Guerrero, en la Universidad Autónoma de Guerrero, la UAC, y pues en aquellos tiempos Juan Reynoso Portillo estaba en la nómina de la universidad, ¿no? Entonces todas las fiestas que hacían de la universidad pues, estaba Juan Reynoso, ¿no? Para echar música, ¿no? Yo me acuerdo que mi jefe se ponía pero bien mezcaleado, ¿no? Ponían graves, ¿no? Todos los maestros y llegaba Juan Reynoso y pues ya no lo sacabas de ahí. Yo, papá, vámonos ya y no, que espérate y vete a dormir al coche. Entonces ahí empezó mi contacto con ese sonido de la tierra caliente. También una época muy difícil porque pues Guerrero vivía en una situación muy militarizada, extremadamente militarizada. Donde quiera había retenes militares, secuestros, asesinatos. Creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Realmente sigue siendo muy semejante, ¿no? Y bueno, a mi papá pues siempre le gustó mucho el arpa, ¿no? Le gustó mucho, escuchaba mucho el son jarocho, escuchaba mucho el arpa paraguaya, ¿no? Era la música con la que yo me relacioné en mi infancia, básicamente. Pero debido pues a estas situaciones difíciles de esos tiempos, la guerra sucia de los años 70, tuvimos que dejar también Guerrero, ¿no? Porque a mi jefe lo secuestraron, lo desaparecieron. Entonces, afortunadamente no pasó a mayores, como en otros casos de personas y familias que sí perdieron a sus padres, a sus hermanos, etcétera, ¿no? Tuvimos que salir de Guerrero para irnos a vivir al Estado de México, ¿no? La Universidad de Chapingo, la Universidad del Campo, ahí llegó mi jefe a trabajar después de Guerrero. También muy difícil, ¿no? Porque ahí llegó el ejército también y tomó la Universidad de Chapingo. Y bueno, andábamos corriendo por todo México, huyendo de estas situaciones hasta que, bueno, pues terminamos en la Ciudad de México, ¿no? Y ¿dónde que está enfrente de la sobre la avenida? ahí yo pude hacer la secundaria, el CCH, ¿no? Estuve en la UNAM, pero sí estaba encaminado hacia las artes visuales, hacia las artes plásticas. Entonces, pues dentro al sistema educativo del arte en México, ¿no? Lo que son los CEDARTS, ¿no? El IMBA, conozco las escuelas del IMBA y
pues no triunfé mucho ahí, ¿no? Yo directamente quería ya dibujar, quería yo pintar, quería yo esculpir, quería hacer grabado. Entonces me fui sobre los maestros, ¿no? Los maestros de pintura importantes que tuve, ¿no? Pero algo que fue muy importante en ese proceso fue el vivir en Coyoacán, ¿no? Donde yo llegué a vivir fue el centro de Coyoacán. Entonces eso me aportó una riqueza cultural extraordinaria, ¿no? Porque Coyoacán es un centro con una muy cosmopolita y con una herencia cultural tremenda, ¿no? En todos los sentidos de las artes, ¿no? Entonces, pues Coyoacán me abre la puerta y empiezo yo a conocer un universo fabuloso, increíble, que me llevó a cosas pues, extraordinarias, entre ellas pues, la Academia de San Carlos, la UNAM, ¿no? La Nacional de Artes Plásticas, la Nacional de Música, el CCC, el CUEC, ¿no? Después empiezo a estudiar yo artes visuales, empiezo a estudiar pintura, escultura, y eso me lleva al teatro, desde luego, ¿no? Al teatro no como actor, pero sí, bueno, siempre de niño, cuando yo vivía en Iguala, estudié teatro, ¿no? Hacía yo teatro de niño, era niño actor, ¿no? Y el teatro me lleva al cine, y el cine me lleva a la televisión. Entonces, tengo mucho éxito en eso, en el teatro, en el cine, en la televisión. Empiezo a trabajar en el nuevo cine mexicano. En Coyoacán conozco la Casa Fuerte de Lino Fernández. Y eso me abre un universo impresionante. Pero ya dentro de todo esto ya tenía yo mucha inquietud por el universo indígena de México. Muchísima inquietud, ¿no? Entonces esto me lleva a viajar a todo México. Pues en principio Chiapas y Guatemala, porque me gustaba mucho el universo maya. Entonces dentro de todo esto mi interés en la antropología, en la arqueología, en conocer la cultura, va acercándose poco a poco a la música, ¿no? Pero siempre pasaba por Veracruz de largo, y ya cuando estaba trabajando mucho en el cine, en la televisión, en Televisa, en TV Azteca, trabajé mucho tiempo. Me hice novio de una antropóloga de la ENA, con una situación ahí difícil de la vida. Un día andaba yo muy triste en las calles de Coyoacán, caminando, llorando, muy triste, muy deprimido. Y llega esta mujer y me dice, oye, ¿por qué lloras, no? ¿Por qué estás ahí tan triste? Y le dice, no, pues me fue muy mal y tal. Ya le platiqué mi tragedia. Entonces me dice, no, vente a la casa, te invito a un café. Yo no la conocía, no sabía quién era. Ya entramos a su casa, me invitó a un café y me dice, te voy a poner una música para que no estés triste. Entonces me pone un disco de Chuchumbé, un grupo veracruzano, y en ese momento cambió mi vida. Fue muy chistoso porque ella su nombre es Jessica Gottfried, tiene una parte de su familia es inglesa, su otra parte es norteamericana, pero llegaron a vivir a México. Entonces muy chistoso porque yo le enseñé a tocar a los Beatles y a Pink Floyd, ¿no? Y ella me enseñó a tocar a mí son jarocho, ¿no? Entonces yo decía, qué chistoso, ¿no? Que tú eres inglesa, me estás enseñando son jarocho y yo soy mexicano y te estoy enseñando los Beatles. Muy chistoso. Entonces, bueno, con ella me lleva a Veracruz. En esos tiempos yo hacía mucha cámara, hacía mucho video, hacía mucho documental y llego a La Maravilla, ¿no? A una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? A todo lo que es el movimiento jaranero, ¿no? Y caigo en el lugar más importante en ese momento, que era el Centro de Documentación del Son Jarocho, ¿no? Con Ricardo Perry, ¿no? Que es el que dirige el Centro de Documentación, y conozco algo que era muy nuevo para mí, pero que en el fondo de mi inconsciente ya estaba buscando algo muy importante. Ahí pasa algo bien bonito porque no recuerdo si era de los primeros campamentos que hacían los cojolites en Luna Negra, ahí en la isla de Tacamichapan. Entonces yo en esos momentos estaba trabajando en la televisión, hacía telenovelas, hacía
cine, hacía publicidad, comerciales de televisión y tal. Y habían organizado un fandanguito ahí en la isla de Tacamichapan y estaban tocando los Cojolites, que todavía eran niños, chiquillos. Y yo lo veía tan bonito y escuchaba todo tan hermoso, pero no había mucha gente. Yo le decía a Ricardo Perry, oye, ¿y la gente del pueblo no viene a bailar? Y dice, no, es que están en la telenovela, ahorita que acabe la telenovela van a venir. Caramba. Entonces ahí ya salió que íbamos a ir a comprar unas cervezas a un pueblito que está ahí cerquita que se llama Huacatepec. Entonces voy yo con un par de amigos, vamos a comprar las cervezas y llego yo al pueblito y lo primero que veo es que toda la gente estaba en su televisión, pegada a su pantalla. Y en ese momento yo reflexiono muchísimo. Digo, estoy trabajando para el diablo, porque lo más interesante que he conocido y lo más bonito está ahí. Y la gente no está ahí, está pegada en su televisión, está pegada en la mediatización, está siendo manipulada. Entonces ahí yo tomo una decisión muy importante, ¿no? que sí transformó mi vida. Decido dejar completamente, que era muy exitoso, ¿no? Ganas mucho dinero, viajas mucho, convives con la farándula, con los actores, ¿no? Estás en la pantalla, en el espectáculo y tal, pero que en el fondo es hueco, es vacío, no tiene nada, no hay nada. En fin, empiezo yo a encontrar un universo verdaderamente maravilloso, muy interesante, que cambia completamente mi apreciación de la cultura en México, totalmente, ¿no? Y pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y yo me empecé a preguntar y empecé a recordar todo lo que yo había vivido de niño, ¿no? Y eso me da paso para hacerme la pregunta, ¿qué hay en mi tierra? ¿Qué hay en mi tierra? Lo más interesante que encontré precisamente aquí en Michoacán, cuando yo decido regresar a vivir aquí, fue una asociación civil que se llama Música y Baile Tradicional. Mucha gente de la universidad, de aquí de la Michoacana, del Colegio de Michoacán, y varios investigadores, etnomusicólogos, historiadores, antropólogos, la conforman. En ese momento la conformaban, ¿no? Entonces yo conozco a Música y Baile Tradicional, Jorge Amós, Martínez Ayala y David Durán aquí, ¿no? Entonces yo llego con ellos y les digo, quiero ver qué hay en Michoacán, me interesa muchísimo, ¿no? Al principio no nos llevamos muy bien, ¿no? Fue una relación un poco difícil, ¿no? Incluido ahí también Gerardo Méndez, ¿no? Recuerdo muy bien que los conocí ellos tres. Se llamaban Los Arrieros en ese momento, llegaron con su arpa, un violín y una guitarra de golpe. Aquí a una cuadra fue eso, hace ya más o menos 15 años que pasó eso. Y me interesa muchísimo su trabajo y empiezo a trabajar con ellos y ellos me empiezan a llevar a toda la tierra caliente de Michoacán. Básicamente Michoacán, Guerrero y una parte de Jalisco y Colima, ¿no? Empiezo a conocer a los grandes músicos de Michoacán, enormes músicos. Básicamente creo que el punto nodal es Sicuirán, que es un rancho que está muy cerca de la Huacana. Ahí llegamos y me llevan a conocer a Leandro Corona Bedoya. Leandro Corona era el guardián de la tradición de la música en Michoacán. Un hombre enorme, increíblemente enorme. En ese momento tenía 100 años. 100 años tenía que... Vivía en un lugar caliente, calientísimo, de un techito de lámina, en un lugar donde hace un calor espantoso, ¿no? Y ahí estaba el hombre con dolencias y pues 100 años, ¿no? A ver quién se avienta 100 años, no está fácil. Y aún así agarraba su violín y se ponía a tocar. De ahí fue el punto nodal, de ahí se abre todo, empiezo a conocer a Patzingán, empiezo a conocer la costa de Michoacán, Arteaga, Aquila, Lázaro Cárdenas. Primero nos fuimos hacia esa parte de allá y después me llevaron hacia Huetamo, ¿no? Huetamo que yo ya conocía pues porque en mi infancia vivía en Guerrero, entonces a veces veníamos a Michoacán y pasábamos por allá, pero pues empiezo a conocer a Evaristo Galarza, ¿no? Evaristo Galarza, que es uno de los
violinistas más importantes de ahí de Huetamo. Azucena Galván, una de las bailadoras también más importantes de Huetamo. Empezamos a ir para allá, también a Ario de Rosales. Toda esta parte está pegada más hacia Guerrero. Y con la suerte, ¿no? Con esa suerte que siempre he tenido de encontrarme a los músicos importantes y conocerlos en el momento en que todavía están vivos y pueden transmitirnos algo, ¿no? Entonces el trabajo con ellos era trabajo con niños, ¿no? Se hacían campamentos un poco replicando lo que yo había visto en el movimiento jaranero en Veracruz. Aquí estaban haciendo apenas, entonces empezamos a trabajar. Un periodo muy interesante porque, muy difícil también porque era una asociación civil que no tenía apoyo económico, no tenía recursos. Sí los tuvo, pero siempre de una manera limitada, ¿no? Entonces trabajábamos con niños y el periodo que a mí me toca trabajar con esos grupos de niños fue muy difícil porque aquí en Michoacán se vivía lo que se llamó la guerra del narco, ¿no? Entonces entrar a Apatzingán, entrar hacia Huetamo, hacia Tipicheo era muy peligroso. Extremadamente peligroso. Nosotros teníamos que trabajar arriesgando pues parece que el pellejo, ¿no? Porque a donde íbamos había dos gobiernos, ¿no? Uno era el gobierno legal, digamos, y otro era el gobierno impuesto, ¿no? Que era definitivamente el narco, ¿no? Y gobernada. Recuerdo un campamento que hicimos en Tipicheo, donde en la mañana llegaban las patrullas, la presidenta municipal y abrían el Palacio Nacional y despachaban la luz, los impuestos, todos los servicios que da la presidencia municipal. Y en la noche salían corriendo, agarraban sus coches, se subían, se llevaban a la presidenta municipal y se la llevaban. Y en la noche llegaba pues la mafia, los narcos, y empezaban, que de frente del Palacio Nacional estaba el antro, ¿no? Una disco donde llegaban y ponían banda y ahí teníamos que andar nosotros, en medio de eso, ¿no? Con 50 niños, todos de la Tierra Caliente, todos interesados en aprender. Nos enseñaba arpa, se enseñaba violín, guitarra, tololoche, vihuelas, era lo que le enseñábamos a los niños. Fue muy interesante, fue muy difícil, ¿no? Había que poner nosotros coches, había que poner recursos, había que poner pues todo, ¿no? Realmente, pero cosechamos éxitos extraordinarios, ¿no? Muchos de esos niños que empezaron a los 10 años, ahorita ya son profesionistas, ¿no? Y además excelentes músicos, ¿no? Digamos que se formó a una generación que pudo tener y recoger de los músicos tradicionales como Leandro Corona, que era de Sicurando, José García, que era de Arteaga, este señor violinista otro violinista muy bueno de Apatzingán, Ricardo Gutiérrez Villa, el mismo Juan Reynoso. Todavía yo no me tocó trabajar con él, pero hay un grupo de niños que sí recibieron los conocimientos de Juan Reynoso, que ahorita son de los mejores músicos de Michoacán, son los higuerillos del huerto, ¿no? Con ellos me tocó recorrer la Tierra Caliente. Entonces, bueno, pues el trabajo de música y baile era realmente muy importante. Claro, aquí no había dinero, no había ese recurso jugoso que hay en las ciudades o que tienen las secretarías de cultura, porque la Tierra Caliente siempre ha estado muy abandonada. Muy abandonada. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar, es peligroso, es incómodo. Hace mucho calor, está lleno de moscos, de cucarachas, de garrapatas, de chinches y es difícil andar. Sin embargo, la avidez por cultura que hay en la Tierra Caliente es enorme. Y además que guarda, está ahí dormido. Yo no soy de la idea de que rescatamos, solamente retomamos, ¿no? De estos hombres viejos, que ya están realmente, prácticamente todos murieron. Ricardo Gutiérrez murió, Leandro Corona murió, don José García Barca murió, todos han muerto ya. Entonces, sí hubo una generación de niños que sí aprendieron a tocar el violín, aprendieron a tocar el arpa, aprendieron toda la lírica de los versos, en fin, pudieron recoger todo eso y hoy tienen y conforman los grupos que están trabajando en Michoacán. Creo que dentro de la música tradicional eso ha sido lo más importante que me ha pasado.
Por un lado porque, bueno, es mi patria, es mi tierra, ¿no? Es Michoacán, ¿no? Entonces, tuve el privilegio de contribuir, no solo de conocerlo, sino de también ser parte de esa labor, ¿no? Que creo que se está replicando en muchos lugares.